una serie de vulnerabilidades de incluso pues la institución más fuerte después de la Presidencia de la República en este momento, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, si pensamos en que se pudo hackear a la Sedena, pues imaginemos qué es lo que puede pasar y cuáles son los riesgos que puede haber en cuestiones de ciberseguridad, que además en nuestro país siempre hemos estado muy limitados. En esta ocasión agradecemos también la confianza de Impunidad Cero, una organización que es muy activa, muy participativa en temas que tienen que ver con la justicia penal, con el ámbito de los derechos de las personas involucradas, de las víctimas, de lo que es la importancia del combate a la corrupción, y bueno, pues ahora con esta inquietud de la ciberseguridad. En esta ocasión también habría que decirlo, se disculpa el señor ministro en retiro, doctor José Ramón Cosío, por cuestiones de salud no pudo asistir, ofrece una disculpa muy amplia y pues estará comprometido a venir en otra ocasión para platicar con nosotros. Me voy a permitir, en nombre del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y de la Facultad Mía, dar la bienvenida a quienes van a participar en esta mesa, que son Agneris Sampieri. Bienvenida, Agneris. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de Red. Muchas gracias también. Contamos también con la presencia muy importante de Catalina Kuhn, directora ejecutiva de Impunidad Cero, que va a moderar esta mesa. Y por parte de la Facultad de Derecho también, la participación vamos a contar del doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Muchas gracias, Alberto. Bueno, como les decía, esta mesa tiene que ver con reflexiones sobre lo que fue Guacamaya Leaks y sobre todo enfocado al futuro de la ciberseguridad en México, que es algo que nos tiene que preocupar a todos. Han sido noticias las que hemos recibido durante algunos años, en los que incluso Petróleos Mexicanos, la Lotería Nacional, algunas otras dependencias han sufrido hasta una especie de ataque cibernético en el que les retienen los archivos a cambio de un rescate. Se llega a hablar de una serie de ataques muy importantes que pueden afectar, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones públicas. Ese es uno de los grandes temas. Aquí estamos hablando de que son ataques que se han dado a dependencias del servicio público. Y como les decía, el caso de Guacamaya es emblemático porque es un tema de un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto es irónico porque estamos en este momento en la política del Estado confiando en gran medida en las Fuerzas Armadas para las cuestiones de seguridad y nos vienen a demostrar la gran vulnerabilidad que presentan. Yo no quiero extenderme, prefiero que el tiempo se dedique para escuchar a las personas que van a venir a compartir sus conocimientos. Simplemente quería dar la bienvenida a todas, a todos y por supuesto muy especialmente a nuestros participantes y agradecer a Impunidad Cero la confianza y el apoyo también de las autoridades de nuestra facultad, nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro secretario general, el maestro y doctor Ricardo Rojas Arévalo. Muchas gracias y los dejo con la moderación de la maestra Catalina Kuhn Peinbert. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todos. Bueno, como ustedes saben, voy a poner nada más un poquito de contexto, ya un poco nos lo dijo el doctor Cosío, pero lo que pasó en los llamados Guacamaya Leaks es que este grupo de hacktivistas, así como se hacen llamar, se infiltró en Sedena y tuvo información de 6 terabytes, que es un mundo de información que yo creo que no sé cuándo acaben de investigarla, en fin. Y entonces a partir de ahí obtuvieron información desde el estado de salud del presidente, las vacaciones de la primera dama, pero también de pronto de tal vez delitos que podrían configurarse respecto a espionaje a periodistas o personas activistas, que seguramente nos van a contar nuestros ponentes como el punto de vista desde ese sentido.
Entonces, un poco hay como distintos ángulos desde donde ver pues este hackeo. Entonces, por eso hay distintos perfiles que invitamos hoy para que hablemos de esto. Los voy a ir presentando con una breve semblanza conforme les toque el turno para hablar, para yo no estar hablando mucho y que sea un poco más ágil. Entonces, primero tenemos al doctor Alberto Nava Garcés, que voy a leer su semblanza. Es maestro y doctor en Derecho por la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor por oposición de Derecho Penal en la UNAM, abogado litigante en materia penal, amparo y nuevas tecnologías, es director de investigación y profesor investigador en el INACIPE, miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática AC, de cuya asamblea consultiva es integrante. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Criminología, a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y es miembro invitado del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Argentina. Asimismo, integra el consejo editorial de las revistas El Mundo del Abogado y Criminogénesis, exconsultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, invitado por la Junta de Gobierno del INACIPE para realizar la parte especial del anteproyecto del Código Penal Nacional y ha sido convocado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para integrar el comité de revisión del referido anteproyecto. Sin más, le cedo la palabra a doctor Nava. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Alguna vez en la primera conferencia en la que yo me encontré con el doctor Burgoa, dijo: bienvenido, distinguido y escaso público. Así que no sé por qué me lo recuerdan tanto. El tema de hoy es sobre Sedena y agradezco mucho tener la primera participación en esto. Digo porque hay mejores expertos que yo y entonces se podrá ir mejorando este tipo de presentaciones. El tema de un hackeo y sobre todo a una institución como es Sedena, pues de alguna manera ya por sí mismo llama la atención, pero va a tener como tal muchos conflictos de interés, muchas aristas en este tema, porque la ciberseguridad en México no ha sido un tema que preocupe al Estado mexicano desde hace mucho tiempo, por una razón. Quienes están especializados en ciberseguridad son los marinos, no los soldados. Y en ese sentido, como se sentían tan protegidos, tan cuidados, nunca se imaginaron que una de las instituciones más herméticas del país, como es Sedena, que no da información de nada, porque casi todo lo que maneja es seguridad nacional, como su nombre lo señala, pues de alguna manera, pues nunca se imaginaron que pudiera haber un hackeo en el tamaño, además, como se presenta. Pero también pensemos, y vamos a dejar este hilo volando, ¿realmente es tan grave la información tomada? ¿Realmente es tan grande? Porque al final del día supimos de 2 o 3 cosas, de dictámenes médicos del presidente, etcétera. Se hizo mucho aspaviento desde septiembre, pero como que las aguas están muy tranquilas y no pasa nada. Eso dejémoslo en ese hilo volando. Segundo, también tenemos que ver qué tan buenos son nuestros hackers en México. ¿Realmente tomaron de manera remota la información? Hay 2 grandes antecedentes. Uno, el de Wikileaks y la forma en que Snowden, el caso Snowden, obtenía la información ni más ni menos que de la NSA. Y ese tipo de cosas, pues de alguna manera nos pusieron los focos rojos respecto de un bien jurídico valioso que está desapareciendo en estos tiempos, y es la privacidad o la intimidad. Ustedes pueden estar hablando frente a Alexa, frente a su teléfono celular, y casualmente a las pocas horas en Facebook o en alguna otra plataforma se encuentran que hay publicidad de lo que ustedes estaban hablando. ¿Es casualidad? No. Hay un meme muy famoso, muy conocido, en donde un niño le dice a Zuckerberg: mi papá dice que tú nos espías. Y Zuckerberg le contesta: ese no es tu papá, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnologías de espionaje
Tenemos que ver realmente hasta dónde está llegando y hasta dónde permitimos que llegue en estos casos. Como les decía, el día 29 de septiembre de 2022 se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional había sido hackeada y el tamaño de la información sustraída era aproximadamente de 6 terabytes. ¿A qué equivale esto? Ni más ni menos que a 39 millones de documentos. Imagínense 39 millones de documentos. Claro que si es la copia de la nómina de un soldado X y pues está replicada por sus 13 o 14 años de servicio, pues nos vamos a encontrar con que mucha información es más de lo mismo, más de lo mismo. Obviamente hay cosas sensibles, sus datos, su dirección, sus familiares. Si es una cuestión de índole de seguridad social, pues aquí también se convierte en un problema de seguridad de quién obtuvo la información y qué se puede hacer con ella. ¿Por qué puede ser tan grave? Porque sería terrible que la delincuencia organizada tuviera acceso a ese tipo de información. ¿Por qué? Porque entonces tendría ubicado ni más ni menos que a los soldados y a los familiares de los soldados. Creo que ese es el aspecto desde donde voy a ir acometiendo este tema. Como les decía, la SEDENA es una de las instituciones más herméticas del Estado mexicano. Y por su tipo de tareas, por la agenda nacional, es algo que nos debe de preocupar a todos. ¿Por qué? Porque al final del día, dentro de esa información, también aparecía el estado de fuerza, la manera en que se distribuían las tareas del Estado y en donde había verdaderamente huecos en la atención de zonas verdaderamente delicadas. ¿Cómo es posible que en una frontera se necesiten por lo menos 34 soldados y nada más haya 19 para todos los turnos? Ese tipo de cosas, ese tipo de boquetes son lo que consideramos más peligroso respecto de la información. ¿Qué otro bien valioso anda también pululando por ahí? La libertad de prensa. ¿Qué tanto o qué tan ética tiene que ser la prensa para que al final del día tenga que limitarse respecto de la información que ha obtenido? Como les decía, tenemos muchísimos ejemplos, pero dos destacan de ello. En México ya se había hackeado el sistema del SAT. Ya de alguna manera hace 11 años la base de datos de los electores había sido vendida en Tepito y aunque no lo crean, quienes compraban esa base de datos era la Policía Judicial, porque a través de tener la base de datos sabía dónde realizar detenciones, hacía cruces de información. Estamos hablando que los policías judiciales hacían un trabajo de inteligencia fabuloso con el fin de conseguir precisamente sus órdenes de aprehensión cumplidas, sus órdenes de arresto, etcétera. Pues bien, en este caso, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hubo hackeo u obtención desde adentro de las instituciones? Porque si recordamos, Wikileaks fue una cuestión de una red de personas que empezaron a hacer acopio de las comunicaciones de la política exterior de Estados Unidos. Cómo era la comunicación entre embajadores, cómo era la comunicación respecto de, pues, críticas que podrían parecer hasta chisme dentro de la diplomacia, pero pusieron al descubierto la hipocresía de los diplomáticos. Ponían de relieve cómo hacían sus trabajos de mediación y el problema es que tenían que rendir un informe al respecto. Con el caso de Snowden tenemos otro tipo de panorama respecto de cómo se obtiene la información. ¿Y por qué? Porque el propio Snowden contó su historia. Porque él señala que cuando está trabajando en la NSA, en un cubo Rubik, se va llevando la información de manera gradual. Se lo aventaba a los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad dejaban que el cubo Rubik no pasara por el arco de seguridad, jugaban con él un poco y se lo devolvían a él después de que había pasado. Estaba sustrayendo información y al final del día el ciudadano de a pie se dio cuenta que nuestras computadoras pueden ser activadas en su cámara, en su micrófono, de manera remota y sin que nos demos cuenta.
todo este tipo de información, pues obviamente nuestros proveedores como Apple, como Microsoft, tienen que negarlo. No pueden decirle a las personas, efectivamente te estamos dando un instrumento al cual no tienes el control total, al cual pues de alguna manera puedes ser investigado por la propia autoridad. En Estados Unidos hay leyes que tratan por un lado con esa esquizofrenia legal de la que gozan los norteamericanos, que por un lado quieren proteger la intimidad a mansalva y por el otro lado tienen leyes como la Patriot que son sumamente invasivas, y pues de alguna manera vivimos en esas dos aguas. Prácticamente Estados Unidos, para poder hacer invasión de comunicaciones, creó tribunales especiales en islas en donde los jueces otorgan, como están fuera de la jurisdicción norteamericana, otorgan esos permisos especiales para invadir comunicaciones. Es verdaderamente una barbaridad. Entonces esto, ¿fueron hackeados realmente los de la Sedena? ¿O alguien desde adentro de la Sedena empezó a hacer acopio de información? Porque además, si nos damos cuenta, el tipo de información es totalmente diversa. No estamos hablando de un área en particular, no es nada más la de contratos, no es nada más la de nóminas. Hay una parte, puede ser menor, puede ser muy pequeña, no deja de ser sustancial, como es el acceso a la salud del presidente de la República. Entonces significa que esa información fue tomada no en un ámbito de adquisiciones, no en un ámbito de una dirección cualquiera, sino de alguien o de una dirección más arriba, que es donde se toman precisamente decisiones y donde se pudiera conjugar todo este tipo de información. ¿A qué le ha apostado el Estado mexicano respecto de la ciberseguridad y por qué no ha sido un tema? Es curioso, va a romper un paradigma, a lo mejor rompe con los sueños de ciberseguridad de los mexicanos, pero el Estado mexicano siempre le ha apostado a que estamos desconectados. ¿Qué nos van a desconectar la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde? Si ni siquiera el propio reactor funciona, ¿no? Si ni siquiera las aguas funcionan de manera tecnológica. Hace algunos años hubo un ataque tecnológico a instalaciones estratégicas en Londres. Y de pronto se apagaron los semáforos, y de pronto se apagaron las luces de los hospitales, y de pronto el sistema de telefonía estaba colapsado. Y en México estamos tan desconectados, tenemos realmente una tecnología tan provinciana en ese sentido, que por eso no ha sido una preocupación para el Estado mexicano. Porque sí, a veces hackean a determinada empresa, a veces las empresas, por ejemplo, en las noches de barata de un gran almacén, le hacen una denegación de servicio para que las personas no puedan comprar vía internet, pero no pasa de ahí. No pasa que no hayan podido obtener su 15% en sus zapatos Louis Vuitton, pero de ahí en fuera no tenemos la gravedad de los problemas que tienen en Europa, porque no tenemos la tecnología que ellos tienen para estar interconectados. ¿Cuál es el problema? Eso es una pesadilla. Eso es exactamente la pesadilla de estar un paso atrás en cuanto a los temas tecnológicos, en cuanto al hecho de que pues trataron de ir menospreciando o soslayando toda esta información robada o hackeada. Si es hackeada, pues de alguna manera es como ponerles una estrellita, pero yo apunto al hecho de que probablemente fue tomada de manera tradicional, con una USB. De ahí en fuera, pues obviamente todos este tipo de casos nos va a poner precisamente en un dilema ético. ¿Qué hacer con la información? ¿Dar el nombre, domicilio de los soldados? ¿Dar el nombre de los contratos? Prácticamente, si ustedes revisan la revista de Proceso de esta semana, precisamente se enfoca a la forma en que ha ido creciendo el ejército a nivel control. ¿Y cuál sería la sanción? Vean nada más para que vean, por último, qué tan abandonado estamos en ese tema. Desde hace 20
4 años, en el Código Penal Federal aparecen los famosos delitos informáticos, que son precisamente los que sancionan a aquellas personas que sin autorización conozcan o copien información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado. Y deben de estar protegidos con un mecanismo de seguridad. Y si no estaban protegidos por un mecanismo de seguridad, ya no hay delito. ¿Y cuál hubiera sido la sanción para este tipo de delincuentes y demás? De 6 meses a 2 años de prisión. Por hablar del estado de fuerza del Estado mexicano, imagínense cuánta importancia podría tener para los enemigos del Estado mexicano. Saber en dónde están sus vulnerabilidades. ¿Y la sanción? 2 años de prisión. Y si la persona, yéndonos a los terrenos del procedimiento penal, se acoge al principio de un procedimiento penal abreviado, su máxima va a ser 6 meses, después de haber robado 39 millones de documentos. Tenemos realmente cuestiones abandonadas dentro de nuestra legislación, tenemos cuestiones que tenemos que debatir si realmente deben de darse a conocer, y aquí entre nos creo que vimos la punta del iceberg en septiembre del 22. Yo me pregunto, de esos 39 millones de documentos de los que ya no volvimos a tener noticia, ¿se están guardando algunos para los tiempos de elecciones? ¿Será precisamente materia o se habrá acabado ahí todo nuestro tema? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Justamente sí, como que uno de los problemas que veníamos platicando en Impunidad Cero es que justo sí se configuran delitos o no, como que no está muy clara la arena, ni los procedimientos, ni cómo llevar a las personas responsables dentro de Sedena, y también a los hackers que son pues de pronto como irrastreables, ¿no? Justo es parte del chiste. Entonces también hablaba el doctor de un debate ético, y justamente el ampliar la información o tener esta información que no necesariamente está pensada para ser pública puede llegar a vulnerar los derechos humanos. Entonces por eso invitamos a Agneris Sampieri, de la que voy a leer una pequeñita reseña, para que nos hable un poco de cómo pensaría ella que se puede hacer una política pública en esta materia en ciberseguridad con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Agneris es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y desde 2014 se ha desempeñado principalmente en la defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital. También ha sido abogada externa para empresas de tecnología en White & Case, y actualmente es analista de políticas públicas para América Latina y el Caribe en Access Now. Bienvenida, Agneris, y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. A todas, todos y también al público que se encuentra de forma remota. Es un tema sumamente interesante y también depende mucho desde la perspectiva en la que la estemos analizando. Por un lado, el caso concreto de Guacamaya Leaks y de este grupo de hackactivistas Guacamaya pone en relieve 2 situaciones en el contexto mexicano. Por un lado, la falta de mecanismos de ciberseguridad por parte de las propias autoridades, y por el otro lado pone en evidencia lo que muchas veces se especulaba, se sabía y se investigaba por parte de sociedad civil, pero que ahora incluso pueden contar con evidencia, que son violaciones graves a derechos humanos que pueden estar siendo cometidas por parte de las propias autoridades. Entonces, teniendo como panorama esa situación, podríamos empezar a cuestionar un tanto las discusiones que recientemente se han dado sobre la legislación en materia de ciberseguridad a nivel internacional por parte de las Naciones Unidas, pero también a nivel local. Y creo que lo más importante de señalar en estos procesos del desarrollo de políticas públicas es que, por un lado, no se tiene en cuenta la realidad mexicana, que
que existen ya bastantes tipos penales, que muchas veces estos tipos penales pueden ser utilizados para diversas situaciones y que pueden estar concentrándose en esfuerzos que sean de alguna manera estériles. Con esto me refiero muchas veces a que estas iniciativas en materia de ciberseguridad lo que quieren es sancionar de alguna manera a lo que se conoce como whistleblowers, que son personas que dan a conocer información sobre todo sensible, como el caso de Snowden. Snowden es una persona que reveló muchísimas violaciones a la privacidad de las personas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, y es una persona que actualmente se encuentra exiliada en Rusia. Entonces, estas políticas parecen perseguir a las personas que dan a conocer información sumamente sensible y que en México quisiésemos replicar eso y también quisiéramos crear nuevos tipos penales para la difusión de contenido sexual sin consentimiento, que muchas veces puede ser una situación de extorsión, puede ser una situación de acoso, puede ser una situación de hostigamiento, y que lo único que cambia o que puede llegar a ser diverso es el medio a través del cual se está dando. Y esto me permite regresar de nueva cuenta al caso de Guacamaya Leaks. En el caso de Guacamaya Leaks se liberó alrededor de 6 terabytes de información que es muy complicado de procesar, información que tiene que ser analizada con mucha cautela y que también de alguna manera tiene que ser enfocada y revisada desde algunas perspectivas. No se puede también presumir que vayan a sacarnos un bonche de información sobre todos los nombres de los militares, sus domicilios, sino que es muy probable que esa información al día de hoy siga siendo analizada y se siga analizando el caso o el momento específico en el cual se tiene que dar a conocer, porque también se incluyen violaciones graves a derechos humanos, como lo es el espionaje de personas defensoras, de activistas, de periodistas, y es información sumamente sensible que puede poner en juego la integridad de muchas personas alrededor de ellas. Retomando eso, también pone en relieve en qué se están utilizando los recursos públicos. Los recursos públicos se están utilizando para contratar software, por ejemplo, ya seguramente, y si no lo han escuchado, lo van a estar escuchando de ahora en adelante, se invierte en la contratación de software que parece más un malware conocido como Pegasus, y no se está invirtiendo en lo que es la infraestructura, en lo que es el mantenimiento de los sistemas por parte de las propias autoridades. Entonces, también hablar de ciberseguridad es hablar de estos mecanismos de fiscalización y de supervisión para las propias autoridades. Más allá que tratar de redireccionar este foco a Guacamaya Leaks, que es un grupo de hackactivistas y que han revelado información sumamente sensible en El Salvador, en Colombia, en Perú, tienden a ser democracias frágiles. En El Salvador ahorita también se está presumiendo que llevan alrededor de 300 días sin un homicidio, pero ¿a costa de qué? A costa de políticas en las que se criminaliza a las personas por los tatuajes que llevan, por las zonas en las que viven, por las cosas que escriben, y que pareciera también que se está invirtiendo recursos públicos en El Salvador para la persecución de periodistas, principalmente mujeres periodistas, y cómo estas son atacadas a través de lo que se conoce como granjas de trolls en redes sociales. Entonces, la ciberseguridad se está viendo, se discute muchas veces desde una política que lo que busca es sancionar a las personas que ponen en evidencia las deficiencias de las propias autoridades. No se discuten políticas públicas a través de las cuales se ponga el foco en las propias autoridades, en los recursos públicos que estas autoridades tienen, porque también es importante señalar que las Fuerzas Armadas al día de hoy son una de las instituciones con más recursos públicos y no están siendo utilizados de la forma debida. Mientras prefieren comprar software espía, están dejando a un lado todo lo que es el mantenimiento y el saneamiento de sus propios servidores. Y lo que sucedió ahora con el tema de Guacamaya Leaks es poner en evidencia eso. Y también es muy interesante, ¿no? Creo que precisamente se presta al debate si está bien o está mal lo que
este grupo de personas hicieron a través de lo que se conoce como hackactivismo, porque también no es que esta información esté disponible al público y ustedes puedan tratar de acceder a ella de forma inmediata. Existe un mecanismo a través del cual este grupo está solicitando información pormenorizada de quienes quieren tener acceso a ella y las razones por las cuales quieren tener acceso a ella. Y hasta donde tengo conocimiento, todas estas personas son defensoras de derechos humanos o se trata de personas periodistas. Y al final del día también lo que suceda después con esta información, desafortunadamente es consecuencia de una pésima distribución de los recursos públicos por parte de Sedena. Que Sedena también, es importante reiterar, pareciera que su objetivo no es la ciberseguridad y el resguardo de la propia información que tienen bajo su custodia, sino la persecución de personas periodistas, de personas defensoras, porque son sujetos de interés en muchos casos que son sumamente relevantes y con altos costos políticos para estas entidades estatales. Pasando ya propiamente a lo que sería cómo construir una política de ciberseguridad con perspectiva de derechos humanos y de género, es importante que se tomen en cuenta todos los actores que pueden ser relevantes alrededor de estas discusiones y tomando como premisa importantísima la participación de sociedad civil, que sociedad civil ha sido un sector ausente en estas discusiones, no solo a nivel internacional, en Naciones Unidas, donde muchas veces se utiliza la participación de sociedad civil como para decir ya contamos con ella, no es sociedad civil que haga una representación justa de las diferentes regiones del mundo. Por lo general se trata de gran participación de Estados Unidos, de la Unión Europea y con menos presencia de organizaciones latinoamericanas, de personas del sur global, o mejor dicho, de la mayoría global, como lo puede ser Asia, como lo puede ser también el sector de África. Entonces, a nivel internacional existe una deficiencia de representación de sociedad civil que no forma parte de Estados Unidos o de la Unión Europea, y a nivel local las discusiones que ahorita se están dando alrededor de creo que me había quedado en 16 iniciativas en materia de ciberseguridad que están tratando de ser unificadas a través de diversas discusiones. Sociedad civil es un gran ausente, es tratar de cumplir con esta palomita y darle 5 minutos de participación, pero pues no se está contando con personas expertas en materia penal, no se está contando con personas expertas en temas de derechos digitales, en materia de ciberseguridad, en materia de políticas públicas, no se está contando con personas expertas también desde la academia, y no solo en el ámbito del derecho, sino también en el ámbito técnico, que puede parecer sumamente complicado, pero estas discusiones no se están reconciliando y están siendo diálogos estériles para al final del día hacer lo que mejor les convenga, dependiendo de cuál sea la agenda política que esté en estos momentos alrededor de esas discusiones. Y sobre todo señalar que no se está contando con participación de personas que tengan conocimiento en materia de género. Y esto es importante señalar porque muchas veces estas iniciativas buscan tipificar como delitos situaciones que tienen como justificación de alguna manera violencia de género hacia las mujeres, pero al final del día pueden resultar esfuerzos contraproducentes que por un lado no beneficien a las víctimas que pueden a las personas que puedan llegar a ser víctimas de algún delito que se esté cometiendo a través de medios digitales, y por el otro lado va a contribuir a estas tasas altísimas de impunidad y poner como una cerca de frente a estas personas, porque muchas veces en materia de género el primer muro que hay que atravesar es el de las propias autoridades y la propia falta de conciencia de estas autoridades, y que muchas veces ocurren situaciones de revictimización como el quedarse con tus dispositivos, quedarse con tus computadoras. Entonces estas situaciones realmente nos alejan mucho de lo que se debería estar hablando cuando se habla de ciberseguridad, y también habla de una ausencia en materia de conocimiento de género, habla de una ausencia de reconciliar estos temas con situaciones de derechos humanos,
porque al final del día el foco se quiere hacer para sancionar a estos hackactivistas que exhibieron la ineptitud de una autoridad tan grande y con tanto presupuesto como la Sedena. Me quedo más bien les dejo con esta reflexión, la falta de participación de actores claves en estas discusiones, y no solo una participación que pueda servir como justificación de que ya los escuchamos y ahí están, sino una participación real, un diálogo verdadero en el cual se tomen en cuenta opiniones de estas organizaciones que son expertas en la materia. Entonces cierro con eso y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Agneris. Justamente también parte de lo que revelaba Guacamaya Leaks era como el mal manejo de los casos de acoso sexual en Sedena, ¿no? Justo no había no hay una perspectiva de género, como se ocultaban, no recuerdo exactamente el número de denuncias, por ahí de 300 creo, y eran 10 los casos que realmente habían llegado a alguna situación. Entonces un poco, sí, también como el irse solamente a la parte punitiva de la reacción ante estos hackeos, pues hace que no nos fijemos en todo lo demás y en cómo puede ser importante revelar este tipo de información. Y justo hablaba Agneris de los whistleblowers y esto que pues cada vez van tomando más importancia para abrir información que los gobiernos no nos dan a la ciudadanía. Y en esto ya entra Luis Fernando Garza, ¿está bien? García, sí, es que perdón, no tengo mal acá. García, que es el director ejecutivo de R3D, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde también fue profesor. Es candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia. Fue integrante del cuarto Consejo Consultivo del IFT. Y bueno, actualmente es director ejecutivo de R3D, pues es una organización además amiga, compañera con la que estamos trabajando varias cosas, inclusive justo de violencia digital. Y él nos va a hablar justo de la importancia de este hackeo a la luz del derecho al acceso a la información y a la verdad. Mil gracias. Muchas gracias a todos, a todas y a todos que me acompañan en este presidium, a las personas que están aquí en la sala y a las personas que nos siguen por internet. Voy a tratar de ser muy rápido porque quiero decir muchas cosas. Entonces, si algo que luego quieren que expandamos, pues nos preguntan. Creo que es importante también tal vez aportar algunos elementos sobre lo que pasó, ¿no? Sobre el hackeo mismo, aportarlos para que también la audiencia pueda tomarlos en cuenta. Digamos, el colectivo Guacamaya tiene un canal de comunicación oficial a través del cual ha hecho una serie de manifestaciones breves, pocas. Una de esas comunicaciones breves es que una cuenta de Twitter que se decía que era el colectivo Guacamaya no era un mecanismo de comunicación oficial. Pero dentro de esas comunicaciones oficiales ellos han dicho cómo dicen que hicieron el hackeo. Y la verdad, su explicación me parece bastante plausible. Se trata de una explotación de una vulnerabilidad sobre un sistema de correo electrónico conocido como Zimbra, con Z. Es un sistema de correo electrónico, de gestión de correo electrónico, respecto del cual, como dice Guacamaya, el colectivo Guacamaya, desde abril existía un conocimiento sobre una vulnerabilidad que existía en ese sistema y que el hackeo que habría hecho, o más bien la obtención o la explotación de esa vulnerabilidad por parte del colectivo Guacamaya habría ocurrido en el mes de julio y de agosto. Lo que dice el colectivo Guacamaya es que cuando ellos llegaron ya había otros ahí, ya había otra evidencia de que otras personas, otros grupos, que pueden ser diversos, habían accedido a la misma vulnerabilidad y habían estado explotando esa información. Entonces, si bien lo que hemos sabido sobre los correos electrónicos que se han ido filtrando por los medios de comunicación fueron obtenidos vía Guacamaya, no podemos, descartar, menos cuando una persona que supuestamente participó o un grupo que participó en esa
hackeo, pues nos está diciendo que había evidencia de otros que sacaban esa información. Pueden ser estados nacionales, pueden ser actores privados, no lo sabemos. Pero es importante tener eso en cuenta, también tomar en cuenta que lo que se obtuvo no es toda la información de la Sedena, es información compartida a través de ese sistema de correo electrónico. La Sedena tiene muchos mecanismos de almacenamiento de información y de comunicación inclusive. Entonces, solo porque algo no aparezca en esos 6 terabytes de información no quiere decir que no exista. Es importante tomar eso en consideración. Lo que se filtró son correos electrónicos, los cuales muchos de ellos tienen archivos adjuntos. Y es como ya dijo el doctor Nava, 6 terabytes de información, casi 40 millones de documentos de todo tipo, que han implicado una dificultad técnica para muchas personas con acceso a esos correos para poder procesarlos. Es decir, yo no diría que es algo que ya pasó. Es tanta la información y la complejidad técnica para el análisis de esos documentos implica que eso sigue en curso y seguramente iremos sabiendo por años, yo creo, saldrá información que es relevante para el interés público y que, digamos, creo que desafortunadamente, aunque pues es entendible, las primeras semanas del acceso a esta información, muchos medios de comunicación se centraron en tratar de encontrar el documento, que pudieran publicarlo lo más rápido posible sin tomarse el tiempo de darle contexto, de investigarlo. En nuestro caso, como Organización de Derechos Humanos, que colaboramos con medios de comunicación y organizaciones periodísticas de manera frecuente, nosotros ya nos encontrábamos haciendo una investigación con evidencia no obtenida vía Guacamaya Leaks sobre que el ejército había adquirido un sistema de espionaje conocido como Pegasus y había sido utilizado en contra de personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Cuando llegó el hackeo de Guacamaya Leaks, lo único que hizo fue darnos más elementos para publicar nuestra información conocida como Ejército Espía, que les invito a que conozcan en ejércitoespía.mx, y fortaleció las hipótesis de la investigación y nos ayudó a poder publicar esa información. Y nosotros como organización, y sabemos que muchas otras organizaciones periodísticas estamos analizando toda esa información y tratando de darle contexto, de hacer una investigación seria, profesional, que permita maximizar el interés público de la publicación de esa información. Por cierto, es importante diferenciar jurídicamente lo que es la obtención de la información con lo que es la divulgación y la publicación de la información. Jurídicamente no es la misma conducta y tienen consecuencias distintas y creo que consideraciones que tenemos que valorar. Yo diría, y ahorita intentaré justificarlo, que la propia obtención de la información ha sido una acción de interés público, que en mi opinión, al menos ética y moralmente, está absolutamente justificada y políticamente está justificada. Desde el punto de vista, digamos, más del derecho positivo y digamos, jurídicamente, sin duda podría encuadrar esa conducta en alguna repercusión, sobre todo de carácter penal. Sin embargo, creo que desde el punto de vista constitucional habría una defensa para la obtención de esa información por el carácter de interés público de la información que ha sido obtenida, que ahorita intentaré justificar por qué lo que ha pasado después termina justificando todavía más esa obtención. Pero lo dejo ahí. Respecto de la divulgación, sin duda, ahí sí me parece clarísimo que las personas y los medios y las organizaciones que hemos divulgado información obtenida de esta filtración de información, estamos protegidos por la Constitución para publicarla, sobre todo cuando se han tomado muchas previsiones y ha habido muchos debates y discusión interna y creo que diligencia, al menos en lo que nosotros hemos publicado, respecto de qué publicamos, qué no publicamos, qué testamos, qué no testamos. Creo que hasta cierto punto también, como decían Agneris, el colectivo Guacamaya no es como que la puso la información y cualquiera la puede bajar. Hay un procedimiento para solicitar acceso a esa información y no se le otorga a cualquier persona. Ahí sí no puedo saber a quiénes se les ha dado, pero al menos a nosotros los medios con los que hemos trabajado que tienen acceso, me parece que son instituciones y somos instituciones que hemos tomado esa responsabilidad con mucha seriedad y con mucho profesionalismo. Y bueno, si alguien quiere intentar responsabilizarnos jurídicamente por esa acción, pues que vengan adelante, estamos listos para defendernos jurídicamente. Ahora,
¿Qué se revela? ¿No? Y creo que es importante, hay mucha información que se revela, que creo que es de altísimo interés público, que desafortunadamente ha pasado un poco desapercibido, también un poco en el clima de polarización política. Bueno, ni siquiera me gusta llamarlo así, porque creo que la discusión que domina la opinión pública es una discusión ficticia, falsa y poco importante, y se deja de ver cosas muy importantes. Sin embargo, al menos no voy a hablar de todo lo que se ha revelado que creo es de interés público, pero al menos lo que me consta, porque yo participé en la publicación de esa información, que es la evidencia de que el ejército lleva a cabo acciones ilegales, como la intervención de comunicaciones privadas. Y es muy importante, está tan normalizada la militarización en este país que se nos olvida que las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles. No tienen facultades legales, ni siquiera con las reformas militarizadoras de este gobierno, como la reforma constitucional, la ampliación del plazo en el quinto transitorio, el decreto por el cual el presidente dispone de la Fuerza Armada Permanente, dispone, ya lo validó la Suprema Corte contra mi opinión, pero bueno, la validó la Suprema Corte de que es válida esa utilización de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública, y que ese decreto funge o cumple el requisito principalmente de regulación, que es uno de los requisitos que tendría que cumplir la utilización de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, tiene que estar normada, regulada. La Corte dijo, yo insisto, estoy en desacuerdo, que ese decreto del presidente la regula porque en el artículo 2 dice que la Fuerza Armada Permanente puede utilizar una serie de facultades que están en la ley de la Guardia Nacional. Y las enumera y dice la fracción tal, del artículo tal, la fracción tal. Ninguna de esas fracciones habla de la intervención de comunicaciones privadas. De hecho, el hecho de que se omitan en ese decreto da a entender que deliberadamente el comandante supremo, o supuesto subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso que la Fuerza Armada Permanente no tuviera esas facultades de intervenir en comunicaciones privadas. Sin embargo, hemos demostrado que las realiza y que las utiliza en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Hemos demostrado, el elemento principal de Guacamaya Leaks que nos ayudó fue documentos que demostraban que la Sedena había llevado a cabo contrataciones con una empresa que es Comercializadora Ansúa, que es una empresa parte de un conglomerado de empresas que ya estaba muy documentado que había participado en la comercialización del sistema Pegasus. Es una empresa que tiene la representación exclusiva por parte de NSO Group para vender este tipo de sistemas, y a la par nosotros, con colaboración del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pudimos generar evidencia técnica y forense de que los dispositivos de dos periodistas, Ricardo Rafael, un periodista del medio digital Animal Político, y un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, fueron infectados con Pegasus en diversas fechas entre 2019 y 2021. Posterior a eso, digamos, otra de las cosas que conocimos gracias a Guacamaya Leaks fue que la Auditoría Superior de la Federación le pidió información a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre esas contrataciones. Y posterior a nuestra publicación, nosotros, para que luego no digan como no, pues ¿por qué no usas el acceso a la información? ¿Por qué hackean a la Sedena? Bueno, usamos las herramientas del acceso a la información y le preguntamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Sedena, oye, dame la información sobre sus contratos. La Sedena nos dijo que no existían, y la Auditoría Superior de la Federación nos mostró un documento de la Sedena donde dice que sí existían, cuánto pagaron, cuándo lo pagaron, etc. Entonces, la Sedena, como ya se mencionó, también lo mencionó el doctor Nava, es una institución enormemente hermética y que sin ningún tipo de descaro miente ante las solicitudes de acceso a la información y dice que no existen cosas que claramente existen. Ante la evidencia que presentamos en el INAI ordenó una resolución, o emitió una resolución donde ordena a la Sedena a hacer una nueva búsqueda y entregar la información. Les voy a dejar en suspenso lo que nos respondió Sedena, pero ya nos respondió. Luego les voy a hacer un spoiler, no nos dio la información, pero luego les damos los detalles. Entonces, creo que estas acciones, creo que esta publicación en particular para mí demuestra por qué es tan relevante públicamente la información obtenida de la Sedena. Es una institución que ha acumulado un poder y un presupuesto inmenso. No solamente participa en tareas de seguridad pública de manera contraria, desde mi punto de vista, a la Constitución, sino que ahora controla puertos, aeropuertos, caminos,
construye trenes, aeropuertos, refinerías, tiene bancos, va a tener una aerolínea y le ha dicho que no al presidente muchas veces a órdenes directas. Apertura de expedientes de Ayotzinapa, colaboración con la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, no espiar. Es más, el presidente, ante la publicación nuestra, que fue el 2 de octubre, el 4 de octubre, ante una pregunta a una periodista, dijo, no hay nada que ocultar, que se entregue todo sobre estos contratos. Pues ya van casi 5 meses, no se ha entregado nada, la Sedena primero mintió diciendo que no existía y sigue sin entregar esa información. Entonces creo que el hecho de que también hay que considerar que un ciberdelincuente, digamos, reiterado, que ha sido expuesto reiteradamente, ha sido el propio Estado mexicano. El Estado mexicano es uno de los principales ciberdelincuentes de este país. Ha espiado desde el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de López Obrador. Con absoluta impunidad. No hay una sola sentencia en contra de ningún funcionario público que haya participado en la intervención de convenciones privadas ilegal en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, frente a este contexto, creo que políticamente está más que justificado hackear a la Sedena y entregar esa información a instituciones que van a velar el interés público de la divulgación de esa información, como ha sucedido hasta ahora. Ahora, lo peligroso es que lo que nos debería hacer reflexionar esta divulgación de información, que es, deberíamos tal vez repensar el proceso de militarización que ha emprendido este país, o que ha profundizado este país, no lo nació en este gobierno, sin duda, pero sin duda se ha profundizado. Tal vez deberíamos ver qué onda con el aparato de inteligencia militar que espía ilegalmente y que esconde en sus archivos la verdad histórica sobre miles de violaciones de derechos humanos en este país en las últimas 2 décadas, al menos, o 4 o 5 décadas. Tal vez debemos repensar eso, pero no, se está instrumentalizando para militarizar lo que a mí no me gusta llamarle así, pero que muchos le llaman, que es el ciberespacio, ¿no? El entorno digital, nuestra relación con las tecnologías digitales, los espacios facilitados por las tecnologías digitales. Y están en ciernes, y van a haber semanas probablemente se hablará mucho desde el Congreso sobre leyes de ciberseguridad, leyes de ciberdefensa, crear instituciones militares de un corte punitivo, de vigilancia, de castigo, sobre el entorno digital. Cuando debería ser todo lo contrario. La información que expone Sedena Leaks y que ha expuesto la investigación, no nada más Sedena Leaks, sino la investigación que se ha hecho a partir de esos documentos y que se ha complementado con otros elementos, demuestra desde mi punto de vista que las Fuerzas Armadas no tienen quien las gobierne. Tienen mucho poder, no le rinden cuentas ni al presidente. Y pensémoslo políticamente. Si este presidente, que sin duda es muy popular, que tiene muchísima legitimidad, si este presidente no le puede decir que no a cosas al ejército, ¿qué nos espera como país en los próximos gobiernos? Con gobiernos que decididamente van a ser muchísimo más débiles políticamente, ya ni pensemos gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jueces inclusive, que están a punto de decidir muchas cosas muy importantes sobre los procesos de militarización en este país. El ejército espía con impunidad, y ni el presidente está dispuesto a hacer algo al respecto. Ni el presidente más popular y poderoso de la historia moderna de este país. Ahí estamos, y eso es lo que revela. Quien quiera verlo, que lo vea. Quien no lo quiera ver, pues sepa que se está tapando los ojos y los oídos. Y seguiremos haciendo el intento, creo, muchas organizaciones periodísticas de defensa de derechos humanos, de tratar de seguir tocando el tambor cada vez más fuerte para ver si alguien escucha la evidencia que se está revelando de que son mentiras las tesis que han cimentado la militarización en este país. De que ya no se violan derechos humanos es mentira, se siguen violando derechos humanos. De que se violaban derechos humanos antes porque el presidente se los ordenaba y ahora como el presidente ya no lo ordena, ya no suceden. Hay de dos sopas. O el presidente ordena que se espíe, por ejemplo, o el ejército, peor, yo creo. El ejército lo hace contraviniendo las órdenes de su supuesto comandante supremo. El panorama no es bonito, no es muy relevante, pero creo que tenemos que estar muy alertas a cómo se está intentando instrumentalizar el hackeo a la Sedena para darle más poder a la Sedena, cuando debería ser un momento de inflexión para repensar el poder que está ejerciendo la Sedena, que es muchísimo, que lo está ejerciendo con impunidad, que lo está ejerciendo con opacidad y que
ya está teniendo consecuencias muy importantes en la vida democrática del país y que sin duda, ante, digamos, el envalentonamiento de la impunidad, puede generar consecuencias todavía más graves en los años que están por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, súper interesante. Y también como, pues justamente estas figuras de los hacktivistas, qué papel pueden tener en la, pues la apertura de la información, etcétera, y como el combate un poco a este poder desmedido de, en nuestro caso, de la Sedena. Les voy a leer algunas de las preguntas que han llegado al Facebook y también al público que está acá, quien quiera preguntar. Nos preguntan que qué tan necesaria sería una ley dirigida exclusivamente a los ciberdelitos. No sé si el doctor Nava quiere responder eso. Pero bueno, y hay sección. ¿O tú? Vale. Primero. Gracias. Les había comentado que desde 1999 está esa ley. Desde hace 20 y tantos años hemos tratado de perfeccionar o pulir los delitos informáticos, porque los que se colocaron en el Código Penal se colocaron por una mera moda, porque no se entendía realmente cuál era el espectro de los delitos informáticos, su potencial, y tuvimos que migrar de verlos como meros medios comisivos a darnos cuenta que tenían vida propia, como lo señalaba Agneris en su momento cuando hablaba de cuestiones de género. Pues en 1999 era impensable realmente creer en una ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? O saber cómo se estaban clonando las tarjetas de crédito, o ese tipo de cuestiones que ya son propiamente de las tecnologías. No nada más es cuestión de tener, no una ley especial sobre ciberdelitos o delitos informáticos. Cuando mi antecesor hablaba precisamente del abandono de la ciberseguridad o de que se busca algo para fortalecer a la Sedena, pues yo creo que ni lo uno ni lo otro, porque hay un convenio de cibercriminalidad que existe desde el 2001 y México solo coquetea con firmar ese tipo de documentos, pero nunca los quiere aterrizar porque implican muchísima infraestructura a la cual el Estado mexicano no le quiere aportar nada. Siempre que hablamos de temas abandonados en la agenda política o en la agenda nacional, podemos decir, bueno, es que hay más gente con hambre y entonces tenemos otras urgencias. Pero de ese tipo de discurso nos damos cuenta que en los últimos años se ha poblado de abandonos la agenda nacional en muchísimos rubros, en muchísimas cuestiones. Este tipo de cosas eran una oportunidad para tener una nueva ley de ciberseguridad o contar con una que realmente pudiera ser, ya no digamos efectiva, pero sí un poquito decente. Poder ratificar el convenio de Budapest, modificar, hubo desde el Senado quien brincó con una iniciativa y sacaron del congelador muchas leyes de ciberseguridad y hubo muchos académicos que apostaron a que ahora sí era el momento en que después de 20 años íbamos a contar con algo, pero no, en realidad todo este tipo de cuestiones se han fincado más bien en la práctica, como lo decía en la primera exposición. La Secretaría de Marina sabe que cuenta con el mejor equipo de ciberseguridad para no ser hackeada. El día que veamos la hackeada de la Secretaría de Marina, entonces sí hay que apagar las computadoras porque entonces todos estamos expuestos. Y por el otro lado, hablar de espionaje solamente de 3 sexenios para acá, pues es realmente olvidar que hubo alguna vez instituciones que se dedicaban a eso, exprofeso, que de alguna manera ahora contamos con un dique que se llama Derechos Humanos, eso ya es una ventaja, pero antes ni siquiera con eso. Cuando el licenciado García Muñoz habla de todo este aumento de atribuciones del Ejército, a mí me gustaría preguntar quién le va a quitar el juguetito en los próximos sexenios a una institución que ha crecido desmesuradamente con funciones que no le correspondían y que finalmente son las únicas que mantienen un estado de fuerza.
Pues, Sí, sobre este tema de la legislación, a ver, los delitos informáticos ya existen, considero que están muy mal regulados, y creo que hay que diferenciar lo que se conoce como ciberseguridad de los delitos informáticos. No necesariamente son lo mismo, a veces se confunden, sobre todo en las propuestas legislativas que hemos visto, que se han presentado en los últimos años. Sin duda el Estado mexicano debería preocuparle tener una mejor ciberseguridad, poder defenderse de los ataques, no digamos del colectivo Guacamaya, de los adversarios estatales, de la NSA de Estados Unidos. Por ejemplo, Snowden reveló que la NSA tiene acceso directo a los metadatos de comunicaciones de todos los usuarios de telefonía móvil del país desde hace 10 años. ¿Y qué pasó? Nada. No hicimos nada. Probablemente siguen accediendo a esa información. Y eso perjudica a la soberanía del Estado mexicano. Así negociamos el TEMEC. Seguramente con los Estados Unidos sabiendo perfectamente las posiciones negociadoras de México antes de que ni las pensaran los de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que haber un esfuerzo estatal de protección a la ciberseguridad, a la protección de las instituciones estratégicas, la información del Estado que legítimamente puede reservarse, etc. Ahora, cuando hablamos de delitos informáticos, sin duda yo creo que es importante, no estoy yo opuesto, a mí me da miedo darle cualquier trabajo a este Congreso, no van a legislar bien, ¿no? Entonces, bajo esa premisa prefiero que no salga nada a que salga una basura, ¿no? Entonces, pero en el mundo hipotético real, pues sí podríamos tener delitos informáticos mucho mejor regulados. Yo tengo mis reservas con el convenio de Budapest, pero hay que hablar normalmente el convenio de Budapest y la legislación sobre delitos informáticos tiene 3 fases. Una que tiene que ver con los tipos penales, otra que tiene que ver con no voy a ser muy preciso técnicamente, con las técnicas de investigación de esos delitos, y otra que tiene que ver con cooperación internacional, porque muchos de estos delitos tienen un componente transnacional, respecto del cual creo que es innegable que es necesaria esa cooperación internacional. Digamos, la parte de cooperación internacional es como la más, sí, órale, muy bien. Pero en las otras 2 áreas hay muchos riesgos importantes. De entrada, por ejemplo, el catálogo de delitos del Convenio de Budapest es amplísimo, me parece que es innecesario. Muchos de los delitos que contempla el Convenio de Budapest y contemplarlos como delitos informáticos, el fraude es fraude, sea por papel, sea por internet, sea por donde sea. Ya existen esos tipos penales, duplicar tipos penales no es una buena idea. Y creo que habría que circunscribirse a los delitos informáticos específicamente como tales, como el acceso ilícito a sistemas, acceso no autorizado, etcétera, pero que también tienen muchos componentes problemáticos de interpretación sobre qué es un acceso no autorizado, por ejemplo. Desafortunadamente, por ejemplo, en países donde tienen más tradición, afortunadamente, yo creo que aquí por ignorancia, nuestros ministerios públicos no se han atrevido a iniciar muchas carpetas de investigación sobre delitos informáticos, porque seguramente lo harían mal y con tipos penales terribles, que básicamente criminalizan cualquier tipo de conducta que uno haga en una computadora. Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde ha habido una experiencia de persecución mayor, conceptos como acceso no autorizado han sido problemáticos y han sido instrumentalizados, por ejemplo, por compañías para intentar criminalizar a personas que incumplen términos y condiciones en páginas de internet o en aplicaciones. Y eso es problemático. Si avanzamos a una legislación sobre delitos informáticos, que no creo que tenga que ser una legislación específica, creo que puede simplemente reformarse el Código Penal. Tal vez sí ver el tema jurisdiccional, el tema de que haya 33 códigos penales en el país hace complicada la persecución y la investigación de delitos informáticos, pero es importante también considerar otras cuestiones para evitar los abusos que pueden generarse con la persecución de delitos informáticos, como la proporcionalidad de las penas y de atar la responsabilidad a la existencia de un daño. No todo hackeo genera un daño y no todo hackeo merece una responsabilidad penal, ¿no? Y, perdón por extenderme, pero la segunda parte, que es muy importante, que también es muy relevante con lo que hemos discutido, es la parte de las técnicas de investigación. Con pretexto de la persecución de delitos informáticos, se pretende todavía más ampliar las facultades de investigación de entes, no nada más Ministerio Público, sino también de corte militar, incluyendo la intervención de comunicaciones, sin ningún tipo de control, sin transparencia, sin rendición de cuentas, que ha sido un problema que hemos padecido por décadas. Y yo no dije esos tres sexenios porque es de los que sabemos de Pegasus en específico.
ciertamente también el avance tecnológico no era lo mismo la intervención de comunicaciones privadas que hacía Echeverría, de colgarse en el alambre y el teléfono, con lo que se puede obtener con una herramienta como Pegasus, con lo que hacemos todos con teléfonos móviles que llevamos a todos lados, que tenemos muchísima más de nuestra vida ahí, de lo que tenía una persona en Atoyac hablando por teléfono con algún compañero del EPR o del Partido de los Pobres. Es distinto. Es distinto la intensidad y las consecuencias del espionaje que hace hoy o que hace desde hace algunos sexenios el Estado mexicano del que hacía hace décadas, ¿no? Todos, por supuesto, preocupantes y deberían ser sancionados e investigados, ¿no? Pero bueno, creo que al discutir delitos informáticos hay que tener en cuenta esos riesgos de malos tipos penales que puedan utilizarse para criminalizar actividades totalmente legítimas y las facultades de investigación que se pueden arrogar las instituciones del Estado para invadir y violar derechos humanos con mayor impunidad de la que ya gozan. Yo tal vez quisiera agregar, ahora sí como dicen mis 2 cents, Sí, brevísimos, por favor. para pasar a las siguientes preguntas. ¿Se necesita una ley de ciberdelitos? A ver, esto es muy a título personal, no. En todo caso, lo que se podría analizar, y como ya lo mencionaba Luis Fernando, a reserva de que sea con la actual alineación de este Congreso, sería reformas a los códigos penales y sobre todo también señalar, actualmente también se están siguiendo tendencias y se están siguiendo modas sin siquiera entender qué es lo que se está haciendo. La ley Olimpia es una moda, es algo que es políticamente muy redituable, es algo que a nivel legislación y operativo trae muchas deficiencias, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por sociedad civil, todos los riesgos que hay alrededor de cómo se ha tipificado la difusión de contenido sexual sin consentimiento, porque también no es solo una reforma que se puso en el Código Penal, sino que también abre las puertas a pues la remoción de contenidos a través de leyes generales, federales y locales para combatir la violencia en contra de las mujeres. Entonces, si bien es una propuesta sumamente atractiva que abarca temas de género, es una propuesta también que ha sido sumamente problemática desde la parte técnica y que también se aborda muchísimo más desde lo que es el punitivismo. Así que, ¿se necesita una ley? No, se pueden hacer reformas necesarias porque también tiene muchísimos años y muchísimas cosas que se pueden mejorar, sí, y sobre todo tienen que ser políticas y discusiones que se hagan tomando en cuenta la participación de sociedad civil en todos los ámbitos, que es algo que no está sucediendo. Entonces, yo dejo esa reflexión muy breve. Muchas gracias. No sé si alguien del público acá quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, también acá de Facebook tenía alguien que habla de el hackeo del buró de crédito, digamos, y un poco creo que Luis Fernando va... O sea, una cosa es el hackeo o la vulneración de los datos personales de particulares por particulares, digamos, o para, pues sí, cometer un delito, quitarles el dinero, etcétera. Y la otra muy diferente es el espionaje del Estado hacia activistas feministas, ¿no? No sé si hablar de ciberseguridad, y lo estoy pensando en voz alta, es más justamente esta parte donde tiene que ver el Estado, y lo otro sí ya hablaríamos de delitos informáticos en todo caso, ¿no? Bueno, no sé. Sí, digamos, creo que es pertinente porque sí se vinculan. O sea, sí, ciertamente a mí no me gusta cuando tratan de trivializar las invasiones a la privacidad desde el Estado diciendo, pero pues tienes Facebook y Facebook. A ver, muchas diferencias. Para empezar, nadie te obligó a tener Facebook y yo no elegí que me espiaran con Pegasus. Eso te diría alguien espiado con Pegasus, ¿no? Entonces, son cosas distintas, con implicaciones distintas, que no son justificantes. Pero ciertamente, la mala protección de datos personales, nosotros desde R3D hemos documentado en los últimos años, fácil, entre 20 y 30 bases de datos de bancos, de empresas de telecomunicaciones, de instituciones estatales que están disponibles o a la venta en Internet. Las consecuencias de esas vulneraciones de datos personales son pocas o nulas y a veces hasta están
presupuestadas como parte del costo de hacer negocios por parte de empresas en México. Digo, bueno, me sale más caro, me sale más barato pagar la multa por si es que me cachan, porque muy probablemente ni me van a cachar, que invertir en la ciberseguridad. Sin duda, a final de cuentas, una mala protección de derechos humanos, de datos personales, y una mala protección de ciberseguridad en general, privada o pública, redunda en mayores riesgos para las personas. Y, por ejemplo, deberíamos estar discutiendo una actualización de nuestra normativa de protección de datos personales que está anticuada, que no ofrece las protecciones necesarias para abordar estas vulneraciones reiteradas que están sucediendo con total impunidad o con mayormente impunidad, que no generan un efecto disuasor, que no generan los incentivos para que las instituciones públicas y privadas inviertan lo que tienen que invertir para generar una mayor ciberseguridad, y estamos generando más vectores de riesgo. Es decir, cuando alguien muy entusiastamente habla de el Internet de las cosas, y ahora ya no es solamente los teléfonos conectados a Internet, sino el micrófono, el foco, el enchufe, el refrigerador, y no estamos pensando en cómo esos dispositivos ofrecen mayores vectores de ataque a un atacante informático. Muchos de esos dispositivos no tienen buenas medidas de ciberseguridad y pueden ser instrumentalizadas y generar una vulnerabilidad individual, pero sobre todo social y hasta de seguridad nacional en algunos casos. Y eso se debe a una deficiente ley de protección de datos personales que debería generar los incentivos para una mejor ciberseguridad, desde mi punto de vista. Entonces, sí hay una relación entre la inadecuada protección de datos personales, la ausencia de incentivos para invertir en una mejor ciberseguridad, tanto en el ámbito privado como público, y los riesgos que eso puede redundar para los individuos, las familias, los colectivos y el Estado en general. También señalar que otro buen ejemplo de cómo existe una regulación muy poco práctica alrededor de las situaciones que son, por un lado, los ciberdelitos, que se conocen como ciberdelitos o les gusta ponerle ese nombre, pero en realidad son delitos que se cometen dentro del entorno digital, delitos regulares, delitos estándar. También en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, los últimos 3 artículos son en relación con las sanciones penales por el abuso de las bases de datos que se puedan dar. Entonces, lo que podemos ver es que existe regulación y existe muchas situaciones que se encuentran desperdigadas por todos lados. Hay en el Código Penal, hay precisamente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y no existe una homogeneización, no existe un entendimiento de dónde se puede encontrar todo eso, y muchas veces se cae en la sobreregulación. Y de nueva cuenta, lo que se podría hablar o discutir es una actualización muy necesaria en todos estos temas, pero no necesariamente sacar una nueva ley que trate de abarcar todo esto, porque al final del día se van a caer en modas, se van a caer en tendencias y se va a caer en regular probablemente 2 cosas al mismo tiempo de formas completamente diferentes. Al final, si está existiendo un uso indebido de estas bases de datos, o se está teniendo acceso indebido o no autorizado a las bases de datos que están en custodia de particulares, sí existe una sanción penal, sí está regulado y no requiere de una nueva legislación, si acaso una renovación. Solamente para completar lo que señala Agneris, efectivamente la ley de datos señala tipos penales al final. El problema es que uno de esos tipos penales requiere de 2 conductas, y eso es una barbaridad. Porque si en los delitos en donde se requiere una, muchas veces no se tipifica, ahora poner 2 conductas y que no sean alternas, sino que tengan que ser concurrentes, pues es una barbaridad. Hemos legislado por muchas modas, hemos legislado por muchas cosas que más bien nos hemos dejado llevar por modas, por la inexperiencia de lo que es la tecnología, los alcances de la propia tecnología, y pues esa es la pobre legislación que tenemos. Acá una pregunta. ¿Alguien tenía micrófonos por ahí? ¿Carla?
antes de que comience la pregunta y para que vea que no le estoy sacando la vuelta a la pregunta, les ruego me disculpen, tengo que retirarme. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Bueno, yo voy a ser esta persona horrible que va a decir, más que una pregunta tengo un comentario, pero literalmente más que una pregunta tengo un comentario y pues bueno, solo para contextualizar, soy tecnólogo, llevo muchos años trabajando en el entorno de defensa de derechos digitales en México y me parece que es muy importante tener estas conversaciones, pero también puntualizar en el tema de justo un poco lo que decía el doctor Nava, ¿no? Esta cuestión de las modas y cómo con cada moda pareciera que se va a volver a inventar la rueda o ustedes desde el ámbito legal justo ven cómo se quieren hacer nuevas leyes para regular sobre lo que ya existe y eso hace las cosas más complicadas. Desde el ámbito de cómo funciona esta adopción de las tecnologías que es utilizada por personas que defienden derechos humanos y por comunidades que acompañan esa defensa de derechos humanos, también es muy importante como no perder de vista que estas cuestiones de ciberseguridad o intentar meter otros tipos penales o traer discusiones que francamente no son nuevas y se han venido teniendo por varios años, puede contravenir la posibilidad de traer la memoria de delitos que se vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. Y justo retomando parte de lo que decía Luis Fernando, yo tengo muy presente el testimonio de las personas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que desde la Guerra Sucia van contando cómo han sido espiadas por diferentes mecanismos y vienen estas tecnologías a generar otra ruta que era lo mismo que decía Luis Fernando, otro vector de riesgo que profundiza la manera en la que estas personas son menoscabadas en su derecho a la privacidad, su derecho a la libertad de expresión o incluso su derecho de asociación. Entonces me parece muy importante que justo lo que también decía Agneris, no se deje de lado invitar a otras personas de otras áreas de lo que constituye la súper variada sociedad civil a contribuir a estas discusiones y estos debates, porque a mí me parece también ultra frustrante ver que en estos foros de ciberseguridad que organiza el Estado ves mucha representación por parte del Estado y por parte de empresas de ciberseguridad. Y pues claro, si yo quiero hacer un pitch de ventas, para mí ese es el mejor foro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta perspectiva de derechos humanos? ¿Qué pasa con toda esta perspectiva de hacer reparaciones a delitos que ya viene ejerciendo el Estado por abuso de poder? Entonces, creo que también esa parte, pues, es importante no perder de vista que hay muchos temas pendientes y que esta cuestión de la ciberseguridad puede instrumentalizarse como una forma de evitar hacerse cargo o responder por los abusos que ya se han documentado por el Estado. Eso. Gracias. Ya lo volví a hacer. No, tienes toda la razón y aquí deberíamos de tener un tecnólogo, porque para hablar un poco pues de eso, de la evolución de todo y cómo va haciendo que al final pues en realidad sería una misma conducta con distintos instrumentos o con mayores, ¿no? Pero creo que, y como que empiezo a concluir a reserva de que ustedes también nos den un comentario de conclusión, que un poco la salida, y pues creo que quien mejor lo pudo expresar fue Agneris, es como incluir a mucho más personas expertas en el tema, que estén en la defensa de derechos humanos, que tengan perspectiva de género. Y pues no sé cómo hacer para meternos ahí con el Estado y tratar de seguir diciendo cuando hay esta, pues no queremos decir polarización, ni queremos decir ataque ni nada, pero cuando es como muy difícil el diálogo, pero bueno, digamos que un poco pues con las investigaciones, con estas reuniones y invitar a más gente que tenga no solo el ojo jurídico, pero bueno, estábamos en el seminario de Derecho Penal. No, pero tienes toda la razón. No, es que es verdad, porque luego uno se entera de cosas que no tiene contempladas, la verdad. Entonces, muchas gracias. No sé si quieran. A manera de conclusión, definitivamente cuando se habla de políticas públicas y también como cuando hablamos de que los estados tienen que incluir dentro de las discusiones, dentro de estos ejercicios de democracia participativa,
a diferentes sectores de la sociedad civil, a diferentes personas dentro del expertise de lo que se esté hablando, pues también existen ya de repente otras herramientas, ¿no? Que es muchas veces el ejercicio de estos eventos que puedan estar a la disposición del público, porque en ocasiones puede apelar a ciertas personas. También que los medios de comunicación puedan tener una forma efectiva de abordar estas discusiones y de alguna manera generar un costo político a las personas que no están incluyendo y que no están tomando en cuenta las reflexiones de sociedad civil. Y por último, que es una vez que se aprueban legislaciones o situaciones que no tomaron en consideración el ejercicio de otros derechos, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser la privacidad, como pueden ser temas transversales en materia de género, pues entra ya una de mis partes favoritas, desafortunadamente, que no se tendría que dar tanto, pero pues es a veces un vehículo importante, litigio estratégico. El litigio estratégico puede ser una aliada en la lucha de estas situaciones, y al final del día pues dicen, ¿no?, que existe una separación de poderes, pero esa separación no es absoluta, porque sociedad civil sobre todo ha tenido que aprender a hacerse escuchar con todas las herramientas posibles, y es eso, es sobre todo iniciar con un diálogo, y pues si el diálogo no es efectivo, sacar ahora sí que las herramientas jurídicas o más jurídicas, y que pues es el campo de oportunidad que en esta facultad tienen, y que les invita a que se involucren en estos temas, a que se involucren también en tener esta perspectiva de derechos humanos en todo lo que hagan, y también esta perspectiva en materia de género, porque las cosas no están bien si no se toman en cuenta los derechos de todas las personas. Yo como conclusión diría lo que digo muchas veces, que es que las tecnologías digitales, y creo que el caso Guacamaya ofrece esa oportunidad de ver estas dos caras de la moneda, las tecnologías digitales ofrecen oportunidades inmensas para favorecer el interés público y los derechos humanos. Gracias a las tecnologías digitales pudimos conocer esta información, divulgarla, enterarnos, indignarnos o no indignarnos, pero conocer información que era de altísimo interés público que no habríamos podido conocer sin la existencia de esas tecnologías digitales. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que esas tecnologías digitales sirven o pueden ser utilizadas, en este caso por las Fuerzas Armadas, para violar derechos humanos. De lo que depende que las tecnologías digitales favorezcan el ejercicio de derechos humanos y no la represión, la opresión, sobre todo estatal y también corporativa, es de su gobernanza. Y esa gobernanza es una disputa política, económica, cultural, jurídica. Y yo les invito a todas las personas que nos escuchan y que nos ven y que están acá, que sean parte de esa disputa, ojalá, de esa disputa para favorecer que esas tecnologías sirvan a favorecer el ejercicio de derechos humanos. Y creo que hay buenos ejemplos en ese sentido, ¿no? Tanto de investigación periodística, tanto de publicaciones, tanto de incidencia en decisiones de carácter público, y también litigio estratégico. Hace poco, después de una movilización muy amplia de organizaciones, de personas usuarias de telefonía móvil, por ejemplo, la Suprema Corte declaró inconstitucional el padrón de usuarios de telefonía móvil, por ejemplo. Se puede, es parte de esa disputa, pero no va a suceder solito, ¿no? Para que haya la disputa hay que disputarla desde las trincheras que cada quien tenga, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo cultural, desde lo personal, la manera en que vivimos también el uso de esas tecnologías, y en ese sentido, pues invitarles a seguir siendo parte de esa disputa, y creo que generar foros como estos y de discusión y de divulgación de información y intercambio de opiniones son también parte de generar mejores condiciones para que esa disputa favorezca el ejercicio de derechos humanos. Y pues agradezco mucho, sobre todo a la UNAM y a Impunidad Cero, sobre todo, por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias por estar aquí. Y pues ya les estaremos platicando de más cosas. Gracias a ustedes por la participación. Cuando ofreces que se va a disputar.